días de mi vida todos te los doy. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis... Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado Así es, se va a coincidir el próximo Shabbat semanal con el día de expiación. Así que interesante va a ser el próximo Shabbat
en el próximo día de reposo, en donde lo vamos a encontrar superpuesto este día de reposo, ¿no? El día de reposo semanal con el gran día de reposo de la fiesta de expiación, que es muy importante para nosotros que creemos en Jesucristo como ese Cordero expiatorio que se llevó todos nuestros pecados, bien, en esa muerte y resurrección. Antes que ya nos metamos en el tema, vamos a darle un fuerte saludo a todos aquellos que ejercen la profesión, ya sea paga o no paga, de ser maestro, bien, porque es el día del maestro, y así que qué mejor que felicitar a aquellos maestros que nos instruyen permanentemente en la palabra de Dios, que es la mejor enseñanza que nos podemos llevar. Así que un gran abrazo para todos aquellos maestros que están del otro lado de la pantalla, para ustedes tres también que son grandes maestros y bueno, y maestros como el pastor Horacio Corneli, ¿no? Que es el presidente del ministerio, junto con Nada, que son grandes maestros y creo que son los que nos han enseñado tanto. También hay grandes maestros, ¿no? Como el pastor Enzo Domínguez, ¿no? Que también nos vive enseñando cosas, que le mandamos un gran saludo a ellos. Algunas cosas para recordar. Bueno, no sabemos si el pastor Enzo Domínguez le volvió la luz o no, pero estamos saliendo por horaciocorneli.com. Tendríamos que estar saliendo también por retorno.tv, y estamos saliendo también por el Facebook de el pastor Enzo Domínguez. También estamos saliendo por Emanuel Más y por Radio HAT Justo a Tiempo. También por Hablemos de la Vida, Suena en Vivo, y por FM 104.9 para todo el Valle de Punilla. Recordamos darle el agradecimiento también a todos aquellos que hacen posible estas transmisiones y retransmisiones, que son el pastor Horacio Corneli, el pastor Enzo Domínguez, el pastor Francisco Domínguez y el pastor Rubén Fon. Así que le damos un gran abrazo a ellos, y les recordamos que en los chats en donde usted nos puede estar viendo, en el streaming que nos esté viendo, va a haber un link que es para poder ingresar a un grupo de WhatsApp en donde el pastor Enzo Domínguez, quien es el administrador, le va a poder brindar información, estudios, le va a poder ayudar y guiar en este camino de enseñanza de la palabra de Dios. A la vez también va a poder estar congregado con muchas personas que no tienen dónde congregarse, entonces de esa manera se puede hacer mucho más ameno y más bíblico el hecho de estar todos unidos, así sea a la distancia, unidos en sí. Así que bueno, hecho el protocolo, podemos comenzar nomás. Bueno, seguimos continuando con los protocolos. Vamos a decir cuáles son las lecturas que nos tocó esta semana. Comenzamos con Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 1 al 30. Después acompañan a esta porción Oseas 14, versículo 2 al 10, Joel, capítulo 2, versículo 15 al 27, Miqueas, capítulo 7, del versículo 18 al 20, y por último en el Nuevo Testamento tenemos a Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 17. Esta porción se llama Vayelech, que significa y él fue. Así se le ha llamado esta porción, y vemos que hay muchos mensajes, a pesar de que nos toca dentro del Pentateuco un solo capítulo. Hay muchos mensajes, y podemos resaltar uno de ellos que es uno de los mensajes más fuertes, es el que va dirigido a los líderes, un mensaje que va dirigido a los líderes en cuanto al esforzarse, al tener ánimo. Después Josué, en el libro de Josué que no nos toca leer, también habla mucho acerca de esto, como el mensaje de Dios también le da ánimo, esfuerzo, también que Dios le da el cargo, ¿sí? Dios da la autoridad. Bueno, ya lo vamos a ir hablando a lo largo de esta hora y media, pero antes de empezar quiero compartir una lectura, un versículo nomás de lo que nos toca hoy. Justamente está en Romanos, capítulo 10, versículo 4, en donde tenemos que entender siempre esto, no perder el rumbo, no perder el norte.
Dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y por qué lo traigo a alusión en este momento? Porque tenemos que entender que Cristo es el objetivo, es el objetivo de la ley, es el espíritu de la ley, es hacia dónde apunta la ley, y no malinterpretar en donde se termina la ley y comienza Cristo. No hay un corte, porque se lo puede tomar de esa forma este versículo. Yo quiero marcar que Cristo es el objetivo, es la visión, el mensaje de esta ley. Porque dice, porque el fin de la ley, o la instrucción, yo leo como está acá escrito en la traducción esta, es Cristo, para justicia a todo aquel que le cree. Para justicia, para justificar, es decir, somos aceptos ante Dios, ¿sí? Cuando recibimos este creer de la Biblia. A mí me enseñaron cuando yo empecé los discipulados, no me olvido más, o sea, me lo enseñaba Nico, Horacio, que muchas veces tenemos que interpretar que el creer de la Biblia es el recibir, incorporar, y podemos entender de la mejor forma este versículo que decimos que si incorporamos a Cristo, que es el objetivo, el fin de esta ley, ¿sí? Somos aceptos ante Dios. Y referido a la introducción que estás haciendo en cuanto a la palabra, ¿no? Al fin, porque muchas veces, digamos, sobre todo Adrián hace explicación de los distintos significados que tienen las palabras en hebreo y en cuanto a la posición, ¿no? Y cómo la religión tradicional muchas veces ha utilizado fuera de contexto algunas palabras que han cambiado completamente el concepto, la idea de las acciones concretas que debemos realizar, como en este caso, la palabra fin, que no significa una finalización, una culminación, sino la finalidad, ¿no? Tal como nos estabas diciendo, el objetivo, el propósito de toda la instrucción es que podamos ser cada vez más semejantes a Cristo, como fue en el diseño original, antes de la entrada del pecado, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como lo relata la Escritura, luego de la entrada del pecado, cuando habla ya de los descendientes de Adán, dice, a semejanza de Adán fue, ¿no? Y gracias a Cristo, que es la finalidad de la instrucción, regresar a ese diseño original para entrar en esta promesa de la tierra prometida, en la que vamos a explayarnos en los detalles de este momento particular de la vida de Moisés, ¿no? Porque dice, y fue Moisés, ¿no? A hablar al pueblo, ¿no? Y estamos pensando, habla que Moisés ya estaba acá en los 120 años, ¿no? También la Escritura nos habla cuando el Señor ve la maldad en el tiempo de Noé y le establece el límite ese de los 120 años, ¿no? Pero después de 3 periodos importantes en la vida de Moisés, el formarse dentro de la cultura egipcia, ¿no? Luego de estar otros 40 años en el desierto, en el ejercicio del pastorado, ¿no? Conduciendo las ovejas y administrando los bienes de su suegro, y ahí con 80 años. Ensayo, a veces uno escucha a personas o llega a pensar también, decir, ¿por qué? Ya estoy grande para el llamado del Señor, y vemos la vida de Moisés a los 80 años, a un desafío completamente desconocido para él y grande, ¿no? Y así consideramos que es la necesidad de estar bajo la guía de Dios, ¿no? Porque hacer las cosas que nos salen naturalmente y sin ningún tipo de esfuerzo, prácticamente que no nos acordamos del auxilio que necesitamos, ese plus de estar en esa conexión con el Señor, y esa conexión que solamente la podemos establecer a través de Cristo, ¿no? Todo el tiempo estamos volviendo desde Génesis y Apocalipsis, que sin Cristo, sin el Mesías, sin Yahshua, no tenemos forma de recibir todo lo que Dios ha prometido para su pueblo. Algunos dicen que era el mismo día del cumpleaños de Moisés. Algunos dicen, ¿no? No tenemos para comprobarlo como... No nos invitaron a esa fiesta. No lo invitaron a esa fiesta. Pero sí me interesa que, por ejemplo, en el capítulo 34, versículo 7, dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, quiere decir que era 120 años, pero él estaba a pleno. O sea, no pasa por ahí uno... Más la vejez la tiene en la mente que en lo que uno puede llegar a expresar con el cuerpo, porque Moisés, vemos que él tenía un liderazgo, si bien él ya no iba a pelear en la guerra,
pero mentalmente él ponía toda la fuerza. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios dentro de él, y eso era lo que le impulsaba, ¿no? Y la sabiduría. El cumplimiento de lo que decía Lucas recién, ¿no? La finalidad, cuando vemos en Juan 10:10, ¿no? Que él vino para que tengamos una vida en plenitud, una vida en abundancia, ¿no? Y acá se ve manifestada con claridad en el pasaje que acabas de leer, Nico, de estar con todo el vigor, toda la plenitud, y que solamente es posible estando en conexión continua con el Señor, ¿no? Porque si no, los problemas y las situaciones y lo que nos rodea, nos bombardea con tantas malas noticias y preocupaciones y lleva a distracciones, que uno se desconecta con facilidad, ¿no? Cuando la mirada está puesta en Cristo, es como Pedro, si uno puede andar caminando sobre las aguas profundas sin hundirse. Vale destacar que los años, porque hay una cosa que muchos creen, los años se contaban, el ciclo anual tenía más o menos la misma relación que hoy. Porque algunos piensan, no, bueno, pero antes los años se contaban de otra forma, voy a saber cómo se contaban los años. Mucha gente piensa así, entonces es por eso que llegaban a 120 años. No, los 120 años de Moisés eran 120 años. O sea, en el primer capítulo define cómo se contaba. Claro. O sea, y se cuenta igual. Se sabe muy claro cómo es el calendario, hay varias enseñanzas sobre el calendario bíblico, pero sabemos que Moisés, a pesar del desgaste físico, dice que nunca se le oscurecieron los ojos, o sea, nunca vio oscuridad, bien, nunca estuvo en tinieblas, siempre miró hacia adelante, no perdió su vigor, la fuerza, la sabiduría que él tenía. Hasta él mismo deseaba y quería entrar a la tierra prometida. Sin embargo, bueno, Dios le había dicho que no iba a cruzar el Jordán, pero vemos que él tenía en su mentalidad, él quería vivir 40 años más, capaz, quería hacer un ciclo más dentro de la tierra prometida. En algún lado he leído que, o no puedo recordar bien dónde era el contexto, que los ojos reflejan lo que es uno por dentro, ¿no? Es la expresión de lo que tenés adentro también. Viste que la boca expresa lo que tenés en tu corazón, también en los ojos se percibe eso. Quizás por eso dice la palabra que a Moisés no se le oscurecieron los ojos, porque en su vida había luz, había brillo, ¿sí? Esa luz que tan solo Dios la da a través de su Hijo, ¿no? El ser justificado, el ser acepto por parte de Dios, requiere recibir a Cristo, recibir e incorporarlo, ¿no? Para poder estar agradable entre los ojos de Dios y saber que nuestra capacidad no da para cumplir la ley, ni la ley de Dios, la instrucción de Dios, sin Cristo. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada, se nos oscurecen los ojos. Porque por obligación todo resulta pesado e insoportable. En cambio, cuando nos determinamos a seguir la instrucción de Dios en amor, en devolución a todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros, no pensando en lo que vamos a recibir, sino en todo lo que ya hemos recibido, la actitud cambia y el yugo se vuelve ligero, como tal cual lo expresa el Señor en su palabra. Es decir, ahora cuando uno lo quiere hacer por obligación y no hay una relación con Dios, ahí cae el peso. Al poco tiempo uno se cansa. Y él fue. Sí, bueno, arrancamos con el versículo, o corto lo que estaban hablando. Que coincido, lo comparto lo que están hablando, así que no es que no tengo nada para agregar, digamos. Yo voy directo al versículo 2, porque este capítulo 31 me llamó la atención impresionantemente cómo aparece Jesucristo en cada versículo. Pero bueno, es lógico de pensar, porque ¿cómo entramos a la tierra prometida? Solo a través de Él, no hay otra manera, a través de la Teshuvá, que es Él, y entrar a través de Él, no hay otro. Pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es ir encontrándolo. Y ya vamos a ir viendo en el desarrollo esto. El versículo 2, por ejemplo, dice: y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Es lo que estaban hablando ustedes. Y bueno, tres cosas quiero destacar acá. Tres expresiones. La primera, la de edad de. Donde dice ahí, de edad de.
La palabra que se utiliza es la que se usa por hijo siempre. En hebreo la palabra hijo es ben. Y bueno, también se puede traducir, no siempre, pero muy pocas veces, como de edad de. Pero no deja de ser hijo. Y no deja de ser, la palabra raíz de esta palabra es la que aparece en la creación muchísimo. Es una palabra muy importante, que es baná, que es edificar, que es maestro, que es restaurar. O sea, todas cualidades de Jesucristo. Inclusive tiene que ver con ungido, renuevo y vástago, ¿no? Palabras que se utilizan para Jesucristo, ¿no? Justamente Isaías 11.1, que lo leímos la semana pasada, habla de eso. Y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando de Jesucristo. Entonces, pequeño detalle, ¿no? Lo dejo ahí. Segundo tema de este versículo que quiero destacar, lo que hablaban ustedes, los 120 años, los ciclos, que es como ustedes dicen, comparto totalmente. Y digamos, en hebreo decir 120 se dice 100 y 20. Se escribe 100 y 20, no es como en el castellano que ponemos 120. Porque todos los números que aparecen en la Torá, todos los números, absolutamente todos, tienen una explicación. O sea, viste cuando va tirando, qué sé yo, números, que tiene un montón de números, todos esos números tienen explicación. Cuando vos empezás a investigar, te das cuenta que hay un mensaje detrás de cada cosa. No, nada es caprichoso. Cuando te repite el día 1, te repite el día 15, ¿viste? Lo repite y lo repite. Porque hay cosas detrás de eso. Pero bueno, esto está hablando, el 120 habla de la Torá, de la Torá está hablando, y está hablando de extender la mano con humildad. No es cualquier cosa, está hablando de Jesucristo, ¿no? El extender la mano con humildad. Pero lo que más me llamó la atención, o sea que seguimos hablando de Yeshua, esta expresión, no puedo más salir ni entrar. ¿No le llamó la atención esta expresión? Me perdí un montón de tiempo con esto. Porque la forma de describirlo, ¿no? No puedo más salir ni entrar. Y esta expresión tiene que ver con liberación y con obediencia. Obvio, con obediencia porque Dios le dijo, vos no entrás, hasta acá llegás. Pero tiene que ver obviamente con obediencia, pero también tiene que ver con liberación. Está ligada a la palabra totalmente de Éxodo 7:6, que dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Y ahí habla de obediencia. Y justamente este es el paso previo a la liberación del pueblo en Egipto. Y llamativamente en esta expresión aparece el nombre de Jesucristo. Por la regla de la permutación aparece el nombre de Jesucristo. Entonces, no puedo entrar ni salir, está ligado justamente a Jesucristo, a Yeshua. Y fíjate, no es caprichoso que diga primero, no puedo salir, primero dice. O sea que espiritualmente él está dentro de la tierra prometida, pero terrenalmente hablando no puede entrar. O sea, ¿me explico? O sea, no puede salir, está marcando que espiritualmente él está en la tierra prometida, porque está a través de Jesucristo. Entramos espiritualmente a la tierra prometida a través de él, no hay otra alternativa. Ahora, él físicamente no puede ingresar. Y justamente la palabra que expresa esto es la palabra agua, que es la palabra agua de manantial. Esa palabra agua de manantial implica los ciclos de vida de Moisés. Eso llama la atención. Obviamente esto se ve en hebreo, no, en el castellano se pierde. Pero eso es interesante porque el estar dentro de la tierra prometida implica un poder entrar que estando en emuná, en la relación personal con Dios, uno no puede salir. Eso es lo que quiero destacar, digamos, de este versículo, la importancia de Jesucristo en este mensaje. Cómo entrar a la tierra prometida, cómo permanecer en la tierra prometida. Que solamente a través de Él es que podemos nosotros entrar a esa tierra prometida, y que hoy nosotros también, más allá de que si viene el Señor Jesucristo a buscarnos,
o si morimos y después vamos a ser resucitados, siempre es a través de Él. En el versículo 3 dice, Yahweh tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá. Bien, Él destruirá a estas naciones delante de ti. Y acá me llama la atención, ¿no? De cómo nosotros tomamos parte permanentemente de todas las cosas y queremos resolver siempre el problema nosotros. Entonces la aclaración que Moisés le está haciendo al pueblo, le está haciendo también, después lo vemos que lo hace con Josué, es que no se tienen que preocupar por las guerras que van a tener, porque ninguna guerra es nuestra, sino que la guerra es de Dios, pero cuando estamos en obediencia. Bien, o sea, si no hay obediencia, por eso la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bien, o sea, cuando uno, ¿cómo ama a Dios? Guardando los mandamientos. Entonces, cuando uno es obediente a la palabra de Dios, todas las cosas siempre van a ser para bien, y siempre tenemos que esperar que esa guerra es de Dios. Por ejemplo, también en 2 de Crónica 20:15, donde tenemos esa guerra del rey Josafat, bien, que se le venían diferentes pueblos delante de él para aniquilarlos. Sin embargo, él manda a proclamar un ayuno, manda a proclamar oración, y ellos no hacen más que esperar en Dios, porque dice, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y tanto en la vida, en la historia bíblica, ¿no? En la historia de la humanidad reflejada en los libros, que como en las guerras que nos toca enfrentar de manera cotidiana, se ve con claridad el resultado de lo que estás explicando. Es decir, cuando nos adelantamos nosotros a hacer como a nosotros nos parece, ¿no? Siguiendo la instrucción de Dios, porque el seguir la instrucción de Dios, ya lo está diciendo, estamos siguiendo, si estamos siguiendo, estamos por detrás de la instrucción. Es decir, es Dios el que va adelante, es Cristo, nuestro Salvador, el que va adelante, porque Cristo es la palabra hecha carne, la instrucción de Dios hecha carne. Cuando seguimos la instrucción, se cumple la promesa de que el Señor es el que batalla, el Señor es el que destruye, el que libra esa batalla, el que da el resultado. Cada vez que nos ponemos nosotros por delante, es decir, en cuanto a la estrategia, los tiempos, la manera, vemos el resultado es el mismo, ¿no? Destrucción, derrota, angustia, tristeza. O un esfuerzo, o un sacrificio sin resultado. Sin resultado. Sin resultado. Porque cuando nosotros metemos la mano sin que Dios nos haya mandado a meter la mano. Antes que diga, Él destruirá, dice, Él pasa delante de ti. Si no le damos lugar para que Él esté delante nuestro, porque eso es una cuestión del uso de la libre elección, ¿no? De nuestra voluntad, darle lugar para que Él vaya delante, que Él pase delante nuestro, instruyéndonos a través de su palabra. Y nosotros obedeciendo es la manera de seguir los pasos, ¿no? La fe bíblica, creer, confiar y obedecer. Creemos en lo que está escrito, creemos en lo que Él dice, damos los pasos en nuestra manera cotidiana. Y ahí vemos esa experiencia maravillosa de la promesa de Dios cumplida. Es decir, Él derriba a nuestros enemigos, sean problemas, situaciones a resolver, cualquier cosa. Sí, hablando de las batallas que tenemos día a día, porque cada vez que uno se levanta de la cama ya tiene que librar batallas. Las batallas forman parte de una guerra, una gran guerra, y la guerra está compuesta por diferentes tipos de batallas. Hay una batalla que tenemos que liberar todo hijo de Dios, ¿no? Que justamente alguna vez también lo hablamos en este lugar, que son las batallas del alma. ¿Sí? La carne me tira por un lado, y yo sé que Dios y su Espíritu me guían para otro lado, y yo ahí al medio a ver qué es lo que yo hago. Creo que es una de las principales, si no es la principal batalla en la cual nosotros tenemos que fortalecernos, entender que Dios va adelante de nosotros y Él nos va a través de su Hijo, ¿no? Y nos va a guiar por el camino correcto. Pensemos en el desierto, el rumbo lo marcaba el ángel de Yahweh, no lo marcaba un sabio del pueblo, no lo marcaba ni siquiera Moisés, el rumbo lo marcaba el ángel de Dios. Y nosotros en nuestra vida también tenemos que liberar esa batalla, porque todos tendremos diferentes batallas, pero hay una batalla que es el común denominador de toda persona, principalmente todo aquel que tiene el deseo de seguir a Dios y conoce algo de Dios, o recibió algo del Espíritu de Dios. Y esa es la batalla que tenemos, el gran desafío que nosotros tenemos que se nos presenta día tras día.
Y quería marcar algo en relación a este capítulo 3, la última, versículo 3, donde dice: Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Josué en estos momentos estaba tomando ya la posta que estaba dejando Moisés, y acá está marcando la tarea, el deber y la responsabilidad que tiene un líder, ¿no? De ir adelante en este caso era delante de Israel, ese Israel físico que estaban ahí. Él tenía que ir adelante, pero tenemos que entender que todo líder no es como un jefe. El jefe manda a hacer lo que no quiere que hacer él, o lo que él cree que tiene que hacer. Acá un líder va adelante, le va marcando el rumbo, le va marcando por dónde tiene que transitar los hermanos, la congregación. Y hay otra tarea más de un líder, en donde está en el versículo 3 al final también, que se refiere a Josué. Dice: y tú se la harás heredar. También está hablando, ¿no?, la tarea del líder, que él es el que va abriendo el camino, marcándole el rumbo, ¿sí? Porque Dios los unge como líder. Y esto lo podemos traer a nuestra vida, a la actualidad, porque uno se imagina en ese momento, ¿no?, Josué guerrero, el pueblo lo sigue, Josué guiado por Dios, ¿sí? No hacía lo que él quería, sino lo que Dios le mandaba a hacer. Adelante de Josué estaba el ángel de Dios marcándole el rumbo. Traerlo acá a la actualidad, en nuestra vida secular, en nuestra vida ministerial, donde nos toque trabajar, ¿sí? Ya sea donde sea, ¿no? Tenemos que entender que para pertenecer al reino de Dios es necesario, como dice la palabra en 3 o 4 ocasiones, dice, es necesario esforzarse. Y un líder lo menos que puede hacer es esforzarse, porque justamente tiene que guiar al pueblo. El reino de Dios marca que no podés participar del reino, no podés pertenecer al reino de Dios si no te esforzas, si no te sacrificas. Y el líder tiene que marcar esa tendencia, esa moda, podemos decirlo. Viste que ahora está de moda de decir, sí, marcó la moda. Esto no sería moda, sino marcar la obediencia a Dios. El líder tiene que ser esforzado, tiene que no desmayar. Es un mandamiento que te da Dios, pero a la vez un consuelo, porque Él te da las herramientas para poder hacerlo. ¿Sí? Eso marca el rumbo al pueblo, ¿no? Importante esto de que en el esfuerzo, para toda cosa uno tiene que esforzarse, y siempre el primer esfuerzo es la capacitación, ¿no? Siempre para algo uno se tiene que capacitar, ¿no? Para ser médico, para ser abogado, para ser ingeniero agrónomo. Bien, uno tuvo que haber pasado por cierta cantidad de años de estudio, y a veces uno piensa que no más ir a la facultad y nada más, sino que es mucho más, bien, porque cómo te mantienes, cómo vivís, qué comes, dónde vivís, cuántos sacrificios uno hace para obtener un título, una carrera. Ahora, ¿cuánto estamos sacrificando para poder liderar, para estar en la obra de Dios? Bien, también va a haber que sacrificar dinero, va a haber que sacrificar tiempo, va a haber que sacrificar esfuerzo, porque no es lo mismo estudiar a los 20 años que estudiar a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Bien, estamos hablando de Moisés, 120 años, y él era un hombre, seguía siendo un hombre esforzado. ¿Cuánto tiempo también como líder tenés que sacrificar de tu tiempo, porque uno lo toma como para uno, para el servicio a Dios, para la oración, para la adoración? Y todo eso es sacrificio, todo eso es esfuerzo. Y ese sacrificio corporal en el sentido de los miembros, primeramente en la primera iglesia, en el hogar, ¿no? Es decir, sacrificar también del tiempo de juego con los niños para instruirlos en el conocimiento de la palabra, sacrificar de momentos de descanso para poder conocer las profundidades de la palabra en el matrimonio, y así tomar las decisiones que tienen que ver con la administración del hogar como con la crianza de los hijos, conforme a la voluntad de Dios, para obtener estos resultados que tanto nos gustan. Es decir, que sea el Señor el que libra nuestras batallas, que el que nos provee la bendición y el camino recto. Bueno, pero no cae del cielo, ¿no? ¿Sí? Uno sale al encuentro de esa bendición. Quiero compartir una palabra con lo que está diciendo, ¿sí? Justo, mira, al ángulo. Dice Josué 1:9: ¿no te he mandado a que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará donde quiera que vayas.
Pero para que el Señor esté donde quiere que vayamos es necesario que estemos nosotros siguiéndolo a Él y no Él no nos va a andar persiguiendo el Señor. Nosotros vamos a seguir sus instrucciones voluntariamente, por supuesto, en uso de nuestra libre elección, pero también vamos a recibir esa recompensa en este tiempo y en el tiempo venidero, en la vida eterna. Hay una cosa que hizo Josué que hay que tenerlo en cuenta, porque uno dice, mira, Josué, qué bueno, lo designaron como tuvo el cargo. No, pero y no, Josué dice que vivía en la tienda prácticamente, o sea, no es que dormía en la misma tienda de Moisés, pero dice que vivía al lado de Moisés. Cuando Moisés sube al Sinaí, en esos 40 días, quien había subido con él fue Josué. Y Josué no estaba con Moisés al lado de Dios. No, Josué tuvo que esperar abajo hasta donde se le dio el límite. Y él esperó 40 días. O sea, vemos el sacrificio que Josué hizo por que logró llegar a tener casi el mismo lugar que Moisés. Esperó los 40 días de Moisés en el monte, pero tengamos en cuenta que... Pero no estaba con Dios. No, se guardó, digamos, sujeto bajo el liderazgo de Moisés 40 años, ¿no? Y bajo la instrucción de Dios, cuando los demás espías se manifestaron en contra de la promesa de Dios, tanto Josué como Caleb se conservaron firmes en la promesa de Dios, creyéndolo con convicción. Y también cuántas reprensiones tuvo Josué, porque nosotros tenemos una marcada, por ejemplo, cuando Datán y Abiram se ponen a profetizar en el pueblo, y viene Josué a decirle a Moisés, estos están profetizando allá, y Moisés lo reprende a Josué. Y así como esa, ¿cuánta habrá tenido Josué? Y sin embargo él siempre fue un tipo fiel al lado de Moisés, ahí sirviéndolo, ayudándolo, y a la vez recibiendo toda la sabiduría que Moisés había adquirido, ¿no? Porque fue directamente instruido por Moisés. Cuando hablamos de la paternidad espiritual, ¿no? ¿Cómo se da acá esta paternidad espiritual entre Moisés y Josué? Respecto a esto que están hablando del capítulo 1.9, de Josué 1.9, que leyó Lucas, acá aparece muchas veces esta expresión. Reina Valera le va cambiando algunas palabras, pero es exactamente la misma expresión. Es fuerte, sé fuerte y valiente, siempre usa la misma expresión, lo repite muchísimo. Esta expresión está ligada a la luz, tiene que ver con luz. En Génesis 1.6 que dice, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorarse en el día y la lumbrera menor para señorarse en la noche. Hizo también las estrellas. Está ligado con este párrafo, y llamativamente es el primer párrafo que habla de Jesucristo en cuanto a su nombre, porque ahí aparece por primera vez el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces no es casualidad, la palabra de Dios nos va enseñando que no hay nada, está todo colocado en su lugar justo. Entonces eso vos lo tenés a mano, el 1.9. 1.9. No te he mandado a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará donde quieras que vayas. Ahí está la luz permanentemente a donde quiera que vayas. Entonces, cuando nosotros utilizamos esa expresión, lo tenemos que usar desde esa convicción, pensando en que está Jesucristo y Yeshua guiándonos, ¿no? Guiándonos, porque, como decía Alejandro, si lo hago yo con mi voluntad, ya sé que o es un esfuerzo inerte, como dijiste vos, o hierro directamente. No es como que no hay un resultado positivo, o a lo mejor lo vemos positivo dentro del orgullo. Y también quiero destacar en este párrafo, en el 6, que dice, bueno, esforzaos y cobrad ánimo, esto que expliqué, sé fuerte y valiente, la misma expresión, y fíjense que dice, no temáis ni tengáis miedo. 2 veces lo dice. Después también lo dice más adelante, creo que en el versículo 9. Y quiero destacar esto, cómo la palabra de Dios se reserva ciertas palabras exclusivamente para un uso y para otro. En el primero habla de no temer, habla del temor de Dios, porque esa palabra dice no temáis, ¿cómo dice? No temáis ni tengas miedo. Esa es la palabra yaré, que es el yaré que se utiliza exclusivamente para el temor de Dios. Cuando leemos en Proverbios las
principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bien, está hablando de y haré. Pero después habla de otro temor. Dice, no temáis ni tengas miedo. Ese miedo ya es otro tipo de miedo que también se usa mucho, pero no para el temor de Dios, sino para el miedo humano, para los miedos nuestros. El miedo que está ligado a otros dioses, el miedo que está ligado a las acciones humanas. Entonces, el temor que no es reverencia, sino que es precisamente miedo. Exactamente. Bueno, de hecho, la Reina Valera te lo dice, ni tengáis miedo de ellos, Claro. o sea, de alguien que no sea Dios. El Claro, pueblo. claro, que pueden ser tus dioses interiores, como venimos hablando, las emociones, pues esta palabra, por casualidad, se lee en Sí, este porque momento. previamente ahí en el verso 5 hace referencia a los otros pueblos, ¿no? A los pueblos extraños, los que no tienen a Yahweh como su Dios, ¿no? Dice Claro. que Él los entregará delante, ¿sí? Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. O sea, no era entrar a la tierra para tomar las culturas de esos pueblos, sino para seguir la instrucción de Dios, ¿no? Como lo dice Jeremías, si no nos hagamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Porque esos pueblos extraños también los podemos ver como algo externo a mí, como algo interno en mí. Siempre tenemos esa dualidad para poder interpretarlo. ¿Qué más? Y quiero compartir Jeremías, ahora que vos mencionaste, Jeremías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí está hablando de un temor. Y por ejemplo, Hebreos 13:5 habla de otro temor. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ese temor, los miedos humanos, ese miedo humano por ejemplo, dice el carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El temor a la pérdida, cuidado, es un temor y otro temor. Quiero marcar la diferencia porque me parece importante. Y después también está hablando de la unidad. Acá está hablando de la unión con Dios, porque cuando está hablando de no te dejará ni te desamparará, está hablando de esa ligadura que tenemos que construir con Dios. Esto yo lo relaciono con Juan 17, que dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. No te dejaré ni te desampararé. Y también Primera de Corintios habla de esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, esto me interesa porque habla de los dos miedos, pero remata el versículo 6 de Deuteronomio con no te dejaré ni te desampararé. Yo también lo tomo, cuando leía este versículo me venía a mi mente una enseñanza que había dado Horacio, que en el momento más difícil de tu vida te encontrarás solo. Bien, no sé si acuerdan, yo me acuerdo muy bien porque me llegó mucho. La había dado en el Hotel Sussex, en el primer piso, no en la parte de abajo, sino en el hotel en la parte de arriba. Y es cierto, porque hay momentos difíciles que todo siervo de Dios tiene que pasar, y es necesario pasarlo, porque es el momento en donde se logra una mayor unión y confianza con Dios, en donde uno pone toda la dependencia en Dios y no en quién te acompañe o en qué es lo que uno puede llegar a hacer con sus propias manos, con sus propias fuerzas, ¿no? Y dice que no hay que tener miedo porque Yahweh tu Dios es Él el que va contigo, ¿bien? Y que no te va a dejar ni te va a desamparar. O sea, hay una promesa en la obediencia y en la espera a Dios. Como tenemos también en los salmos, ¿no? Hay un salmo 94:14 que dice, porque no abandonará Yahweh a su pueblo ni desamparará su heredad.
Y en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, que esto creo que el que siempre me ha pegado, esto me acuerdo Fernando Juárez siempre lo decía, y el hermano Fernando Juárez, y siempre me quedó grabado en mi corazón, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. O sea, vemos a un Jesucristo colgado en la cruz y diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es el momento más difícil que uno puede llegar a tener cuando uno siente como que Dios te deja. Está en silencio, porque está ahí, pero no está dando lugar a la elección. O no está dando la respuesta que nosotros necesitamos o queremos, pero acá tenemos la fiel promesa de que Él siempre va a estar, aunque tu padre y tu madre te dejaran. O sea, quiere decir, aunque tus seres más queridos, más amados, porque cuando pasa pueden dejar, Dios no te va a dejar. Cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que en esas situaciones, si no hubiera sido por la mano de Dios que nos sostenía, no lo hubiésemos soportado. El Salmo 22 y el 23 habla. Vos leíste un Salmo, pero no era este, ¿no? No, el 94 y el 27. Te entendí el 24. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y las palabras de mi clamor. Es las mismas palabras que dice Jesucristo en la cruz. Y el Salmo 23, está lo que vos decías, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombras de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Está ligado, que yo lo sentí de ese modo. Tu varo y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mi mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto habla totalmente de emuná, ¿no? Porque la emuná es confianza, lealtad. Bien, entonces relación personal. Esa relación y esa confianza totalmente en Dios. Dice, maldito el que confía en el hombre, dice, y bendito el que confía en Dios, porque nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza en Dios. Y muchas veces hacemos estructuras en nuestra cabeza, en nuestra mente, de nuestras propias fuerzas, o de quienes nos pueden rodear, o quienes están a nuestro alrededor, y en realidad nuestra confianza, si bien tenemos que confiar también en el hombre, pero nosotros nuestra confianza plena y absoluta siempre tiene que estar en Dios. No, y los problemas vienen cuando hay una interpretación personal ajustada al gusto. Entonces, cuando uno hace un pedido de respuesta, de traer claridad a una situación, y Dios nos mantiene en espera, ¿no? La ansiedad hace que uno ya esté inventando la respuesta de Dios, y ahí es cuando empiezan las dificultades. Hay un momento interesante que le pasa a Josué posterior a estas confirmaciones que Dios le hace, ¿no? Dice, yo le daré el cargo. Dios le dice que se esfuerce, que se anime, que tenga ánimo, que Él lo va a suceder a Moisés. En ese momento uno se siente bien, fuerte, ¿no? Que Dios te diga todas esas cosas. Pero antes de la toma de la tierra prometida, Josué, hay una palabra que habla acerca de lo que le sucede a Josué, que él se aparta antes de la toma, porque existía todavía cierto temor, podemos interpretar, a las naciones que había que conquistar. Temor a que su pueblo pueda ser destruido, temor a tantas cosas. Vaya a saber lo que le ha pasado en la cabeza a Josué, que él se aparta y se encuentra en esa, podemos llamar, en esa soledad, en ese momento de silencio, y Dios le da una respuesta en su silencio. Pensemos que este hombre, Josué, era un guerrero, no se iba a postrar ante nadie, porque sabía que le iban a cortar la cabeza, un guerrero, y más conociendo de guerra, porque él estaba siempre a la cabeza de toda batalla. Se le presenta un ángel, un guerrero, dice, con la espada desenvainada, y él se postra. ¿Qué comunión? Ahí llegó una comunión extrema con Dios a través de ese ángel, ¿no? Ese ángel en donde él le entrega su vida, porque el postrarse es decir, entrego mi vida, porque le estás poniendo la cabeza para que te la corte a aquel que tiene la espada desenfundada. Él le entrega su vida, y creo que ese es el momento a pesar de todas estas confirmaciones que le hace Dios, ese es el momento donde dice, entrego mi vida, y tengo confianza.
y ya no tema. Así que le voy a marcar al pueblo, lo voy a guiar y lo voy a hacer heredar, porque acá hay un mandato de Dios, dice, y tú harás heredar al pueblo la tierra. Le haré heredar al pueblo la tierra, iré adelante, porque hay una confirmación de Dios y una confirmación de parte de Él que entregó la vida. En ese momento ya entrega la vida a Dios y que Él le marque el rumbo. Si bien a los 40, tuvo 40 años bajo la tutela, bajo el seguimiento de Moisés, yo creo que en ese momento, antes de empezar las grandes batallas, Él entregó su vida. Él se entregó, así, a Jesucristo, porque no es ni más ni menos ese ángel con la espada desenvainada, es Jesucristo. Y ahí marca el rumbo, como hablabas vos recién, Ale, acerca de que a veces, trayéndonos nuestra vida, podemos confundirnos, y decías acerca de que podemos tener cosas que nosotros queremos y decimos que es una confirmación de Dios. Eso puede suceder cuando le erramos y perdemos la motivación correcta, para qué estoy sirviendo el reino de Dios, para mis deleites, para mis principios personales, o sirvo al reino de Dios entregando mi vida sabiendo que todo lo que haga es para la gloria de Dios. Ese quiebre que hubo en Josué es necesario que lo tenga todo aquel líder, todo aquel siervo de Dios que esté dispuesto a esforzarse y sacrificarse, ¿no? Porque ese esfuerzo y ese sacrificio va a ser más liviano, va a ser más llevadero, porque se lo estás entregando a Dios, y deja de lado todas las motivaciones personales y que la motivación sea de agradar a Dios, seguir a ese gran líder que es nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una palabra que dice ahí en Hechos capítulo 2 versículo 18, dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Dios te da la fortaleza, te da el combustible y te da la motivación correcta para que vos lo sirvas, ¿sí? Esas dudas que podemos llamarle dudas, o esa todavía no entrega que pudo haber tenido Josué, nos puede pasar a nosotros. Así que debemos esforzarnos y saber y pedirle a Dios esa llenura del Espíritu, esa llenura de combustible, para cuando salgamos a la batalla, la gran batalla que tenemos en nuestra mente, sepamos elegir correctamente, discernir qué es lo bueno para nuestra vida. Qué bueno lo que decís, porque me trae varias cosas. El tema de que Josué, fíjate cómo la soledad es parte del servicio a Dios, ¿no? Hay momentos en que uno siente esa soledad, y Josué se ve que solo salió y tiene ese encuentro en esa soledad con el mismo Señor Jesucristo. Y vemos también a Juan el Bautista, bien, en el momento antes de su muerte, que vinieron sus dudas a ver si era el Cristo, si Jesucristo era el Cristo o no, que por eso es que manda a decirle a uno a ver que vaya y vea, a ver si le pregunta a Jesús si era él o no era, ¿no? Y vos decís, Juan el Bautista, que fue el gran profeta, dijo Jesucristo, que Jesucristo dijo que no hubo profeta mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿cuántas veces pueden venir en nuestra mente un montón de dudas, ¿no? De que si estamos miedo, duda o cosas. Y por eso es que vemos que Moisés le hace permanentemente, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y creo que este es el mensaje que nos lleva a cada siervo de Dios, esta porción de la Biblia, ¿no? Que nunca bajemos los brazos, que no esforcemos, que seamos valientes. Valiente no significa no tener miedo. Valiente es que por más que me tiemblen las patas, yo lo mismo voy. Eso es ser valiente, ¿no? Porque si no, estamos anulando una emoción que es natural y que nace de nuestro de ser humano, que es el miedo. Y el miedo en su nivel normal no es malo, porque te hace estar atento, pero lo importante es ser valiente, que por más que algo me quiera detener, yo lo mismo voy. Y en los tiempos actuales, frente a todas las cosas que uno está viendo por las noticias que experimenta el mundo y las distintas situaciones de crisis, no solamente en el plano sanitario y económico, sino de valores, sin duda que para los creyentes es el librar batalla de manera cotidiana y cada vez en aumento. Entonces, ¿cuánto más necesitamos día a día, cada día que pasa? ¿No? Nos alegramos, nos gozamos en que falta un día menos para el regreso de Cristo.
pero también ser conscientes de nuestra necesidad de estar firmes y en ese estado de valentía constante para guardar sus instrucciones frente al acoso, por decirlo de alguna manera, que recibimos de parte del mundo. Y ese momento de temor en donde uno se halla solo, también le sucedió a Jesucristo. Estamos hablando de Josué, estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de nuestro Mesías, ¿sí? También le pasó. ¿Y qué hace Dios? Los fortalece con algo, siempre le da fortaleza. Ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo estaba orando, ni siquiera los más íntimos lo seguían, porque se habían dormido, porque estaban ahí, podemos decir que estaban despegados de Jesucristo en ese momento podremos decir, de extrema agonía, pensando lo que le ha de venir. ¿Qué hizo Dios? Le fortaleció, ¿sí? Él conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, y Jesús no era ni más ni menos que el Hijo de Dios, el primogénito, pero también tenía emociones, sentimientos, tenía momentos, sabía que iba a pasar por un momento muy difícil, necesario pero difícil. Así nos podemos sentir nosotros en cualquier situación que se nos presenta. ¿Qué hizo? Invocó a Dios, a su Padre, y su Padre ¿qué hizo? Respondió a esa oración con fuerzas, le da fuerzas para poder enfrentar esa situación adversa, pero no la sacó a la situación, sino que le da las herramientas y lo que necesitas para poder hacer frente a esa batalla, que no es ni más ni menos que una batalla que tuvo que presentar Jesucristo, Josué, Juan el Bautista y cada uno de nosotros. Vemos cómo la palabra nos va llevando a un montón de cosas que no tienen que servir. Decía Lucas, Dios no te va a quitar la batalla, o sea, Dios no le dio la tierra prometida vacía. Bueno, vayan muchachos y posean. No, dentro de esa tierra había ciertos pueblos que ellos iban a tener que batallar, y siempre las victorias se llegan luchando, si no, no son victorias, si no, no ganamos nada. Y cuando, creo que a todos nos ha pasado situaciones en donde nos pueden haber regalado algo y uno no lo valora como cuando lo ganó. Cuando uno lo gana, por eso es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos la mentalidad del trabajo, del sacrificio, del estudio. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese esfuerzo. Porque si después viene la lamentación cuando se pierde, claro, ¿no? Es como si siempre frente a la promesa, a la bendición de Dios, cuando por la desobediencia se pierde, viene la lamentación, ¿no? Y ahí de nuevo comenzar esa necesidad de esfuerzo y valentía para salir al encuentro de esa bendición, siempre y cuando tengamos margen y tiempo, ¿no? Que tengamos oportunidad de arrepentirnos. Así es. En el versículo 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, y le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y creo que acá se está cumpliendo lo de Números 27, 18, en donde dice que Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual haya espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca, ¿no? La famosa semijá, ¿no? La famosa semijá, en donde Moisés le impone las manos a Josué y dice que va a poner de su dignidad, ¿no? O sea, que va a poner de su propia persona, de lo que fue Moisés hasta ese momento, lo iba a poner. Este es el momento en donde se está cumpliendo esto que lo habíamos visto también en Números 27, 18, y no lo hace a ocultas, sino adelante de todo el pueblo, para que el pueblo lo reconozca, y para que el pueblo reconozca que Moisés está poniendo de todo, de su sabiduría, de su conocimiento, de su experiencia, y de todas las cosas vividas de Moisés, la está poniendo en Josué, para que él pueda trasladar la obra, ¿no? Porque la obra de Dios la hacemos entre muchos, entre todos, y no una sola persona. Porque si Moisés lo hubiera entrado, es como que todo hubiera hecho Moisés. Sin embargo, bueno, que es como que la vida es como una carrera de posta, ¿no? Que uno tiene que hacer hasta un punto,
el otro tiene que seguir hasta el otro punto, y así hasta que venga el Señor Yahshua a buscarnos. Y trasladando eso al ejercicio del sacerdocio en el hogar, ¿no? La importancia de edificar a los miembros de la familia, ¿no? Porque a veces uno puede sentir esta soledad de la que hablaba, y decir que bueno, me animo a estudiar solo, a leer solo, y no voy alentando para que el resto de la familia vaya siguiendo ese mismo proceso de conocimiento de la palabra, ¿no? Porque después uno ve en muchos hogares que hay una lamentación por la situación por la que pasan los hijos, por las situaciones en las que entran los matrimonios, a causa de la desobediencia de algunos de los miembros, y muchas veces por falta de conocimiento, por falta de estar allí alentándolos a cumplir y de tener la revelación de la palabra. Así es. Bien, yo respecto simplemente agregar de esto de esfuérzate y sé valiente, dice, porque es requisito, ahí lo vemos en el 7, es requisito para poder entrar a la tierra prometida, o sea, uno puede acceder a toda la prosperidad que Dios nos ofrece. El tema es que tiene que haber un trabajo nuestro, un trabajo de entrega. En ese trabajo de entrega está la abnegación. Yo insisto con esta palabra porque es lo que vengo observando, que me viene haciendo ruido ya hace tiempo. El tema de la abnegación, el tema de dejar esas nuestras pasiones, nuestros sentimientos de lado, renunciar. El esfuérzate y sé valiente es eso, poder dejar de lado el orgullo, dejar de lado un montón de cosas internas para dejar de ser uno, el autoestima, porque tenés que dejarlo de lado para que realmente, porque dice, porque tú entrarás con este pueblo. Entonces es la manera de hacerlo, es el requisito a pagar, es el ticket que hay que cortar para entrar al estadio, acá hay que hacerlo. Y fíjate vos que dice, que habla de dar, ¿no? Dios dice, Jehová a sus padres que les dará, porque es la que le había jurado, y después, y se las harás heredar a tu familia. Entonces, ese heredar también es dar. Entonces, tenemos que esforzarnos, ser valientes, abnegarnos, dejar de lado realmente nuestro carácter, construir el de Jesucristo, porque de eso se trata. No es una tarea sencilla, es una tarea complicada. Vos hablabas de Josué, yo me imagino, vos te imaginás, una cosa es agarrar el cargo, venga yo, te pase el cargo a vos, es una cosa, pero que venga Moisés y te diga, toma, habla, usa el micrófono, el mismo micrófono con el que él estuvo hablando. Realmente yo creo que es difícil, porque por el peso de la expectativa de la gente a su cargo. Claro, porque vos tenés que ser creíble al resto y realmente que él que sea el ungido de Dios. Por eso ahí está la importancia que Dios le dice a Moisés, el cargo que yo le daré. Fíjate, ¿por qué? Porque necesita el pueblo verlo, porque si no, no lo reconocen como líder. Pues si no, Josué podía haber... ¿Qué seguridad me puede transmitir? Me explico, está bien, está todo el tiempo con Moisés, pero estoy hablando de los sentimientos humanos. La gente lo primero te dice, sí, está todo el día con Alejandro, pero no significa que sea Alejandro. Entonces, y como decía recién Ale, la presión, a ver, decíamos que eran 600.000 hombres de guerra, o sea, estamos hablando de más de 2 millones, 3 millones de personas. Sí, o sea, y están ahí todos los ojos apuntándote. Y cada tribu con su idiosincrasia. Ni hablar, porque era todo un pueblo, era un conglomerado, ¿no era? Y no estaban todos de acuerdo, seguramente iba a tener objeciones, su desacuerdo. Seguro. Y todas las cosas que vivió Moisés también, ¿no? Seguro. Entonces, por eso me hago énfasis en esto. El requisito para entrar a la tierra prometida. Yo dije que esfuérzate y sé valiente está ligado con la luz. Y Yeshua es la forma de entrar y poder heredar, el poder recibir para poder dar. Y hay una palabra que me sirvió a mí para entenderlo un poco más, que Juan 1, que dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, no hay otro temor más que
esforzarnos y ser valientes, eso significa, yo lo veo de este lado, desde el lado de renunciar a todo. Fíjate que en el versículo siguiente, en el 8, dice, y Jehová va delante de ti, y no temas otra vez, ni te intimides. O sea, otra vez, esfuérzate y sé valiente, no por nada. Y otra vez habla de los dos temores. El temor de Dios te recuerda, y el temor que vos tenés que realmente, en el que tenés que esforzarte y ser valiente. Y ahí Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. O sea, esa es la promesa, esa es la promesa para nosotros, a través de Jesucristo. Y Romanos 8 dice, entonces, ¿cómo diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El tema es esforzarnos y ser valientes, creo yo, es el precio a pagar en la abnegación, pero es toda la promesa de Dios. Ahí en el capítulo, en relación a lo que estabas diciendo, Adrián, en el capítulo 14, es versículo 14, con los capítulos, Sí, con los capítulos. Versículo 14 dice, y Yahweh dijo a Moisés, y aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Cuando dice que Dios le da el cargo, le da la autoridad, la función, claro, la semijá. Tenemos que entender algo, que la autoridad con la que nosotros trabajamos, estamos hablando en el servicio de Dios, son dos fuentes, dos corrientes tenemos. Primero, el testimonio de vida. El testimonio te da autoridad. Vemos en el caso puntual de esta historia de Josué, de este gran siervo. Él vivía siguiéndolo a Moisés, escuchándolo cada vez que hablaba Moisés, lo observaba, lo miraba. Era un tipo que iba a la guerra, era un líder de guerra. El testimonio lo tenía, o sea, el testimonio de vida lo tenía, porque era un tipo acorde encajaba justo en el lugar, pero le faltaba algo para completar, justamente lo muy importante, para completar el lugar donde iba, o sea, para estar a la altura del lugar donde él iba a estar. Y justamente la autoridad que le da Dios, porque Dios te da autoridad, ¿sí? Pero vos también tenés otra corriente de autoridad que es tu testimonio. Aparte, Dios no te va a dar autoridad si tu testimonio no condice con lo que estás diciendo, claro, evidentemente. Claro. Pero tenemos que tener en vista estas dos patas tan importantes, que es el testimonio, porque es una fuente de autoridad, el testimonio de tu vida. ¿De qué me sirve que yo le predique a mis hijos, por ejemplo en la familia, en el día de reposo, a la noche, en la cena, yo le hable de misericordia, amor, claro, perdón? Una predicación de labios. Hermosa la predicación, pero mi chico me van a mirar, pero no perdonaste, qué sé yo, al tío que te hizo tal cosa. No, ese no lo perdono. Entonces, sí, has estado mintiendo en la semana. O estuviste haciendo cosas indebidas en la semana. Tratando mal a tu mujer, claro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí ya, desde el vamos, Dios no participa de eso y vos solito ya te quitaste la autoridad, porque un niño se da cuenta de eso. Sí, sí. Imagínate un grande, también se da cuenta. Nada más era para... No, que vos sabés que quiero apoyar lo que vos decís, porque la palabra que usa acá en el versículo 14 no es semijá, eso, en realidad la palabra semijá no aparece, pero usa la palabra atzabenu en hebreo, y la raíz de esa palabra tiene que ver con retoño, con brote. Frutos que des, claro. ¿Cuáles son tus frutos? Y tiene que ver con Yeshua, porque el retoño brote me lleva otra vez a Isaías 11:1, y vos sabés que es la misma raíz de la palabra de Matusalén, la misma raíz. O sea que me parece importante entonces entender que cuando recibimos la autoridad, y cuando le hablan a Jesucristo de quién recibe la autoridad, está claro que acá esto es profecía. Esto que sucede con Josué es profecía de esa autoridad que va a recibir Jesucristo. Y porque Jesucristo mismo dice, sí, todo marca una sombra de Cristo, ¿no? Toda potestad me es dada, toda autoridad, todo. Claro, entonces por eso, viste que decía al principio, este capítulo 31 tiene una virtud muy llamativa en cuanto a cómo aparece en todo el tiempo Jesucristo. Acá en el versículo 9
dice, es en el 31 siempre, ¿no? Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y el 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en la fiesta, en el año de la remisión, en las fiestas de los tabernáculos. Y acá está otra vez. Primero habla de, escribió Moisés esta Torá. Ahí estamos hablando de Jesucristo, ¿no? Y fíjense este detalle. El arca del pacto. El arca del pacto habíamos visto que también era Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando lo hemos visto en su momento. Habla de Leví. No por nada menciona Leví. Leví significa unir, juntar, tejer. Entonces se está hablando del yugo entre el cuerpo y el espíritu, entre la Torá y entre el arca del pacto. Ambas cosas hablan de Jesucristo, de ese yugo. Dicen que llevaban, la palabra es nasá. ¿Se acuerdan que tuvimos una para allá que se llamaba nasó? ¿Te acordás? Bien, la palabra, la raíz es nasá y es elevar espiritualmente, el elevarse, cuando uno hace algo para elevarse espiritualmente. Entonces, este yugo eleva. Y el versículo 10, ratifica lo que estamos hablando, porque vuelve a hablar de ¿quién? De Jesucristo, a través de la Shemitá, de la revisión. La Shemitá es Jesucristo. Y un detalle, acá aparece una palabra omitida, que justamente no aparece, mejor dicho, una palabra, porque está omitida, la que aparece en Primera de Génesis 1:14, Moed, las citas de Dios. Acá hay una palabra que no aparece, que es al fin de cada 7 años, en el año de la remisión. Ahí está la palabra Moed, y está hablando concretamente de la cita periódica de la Shemitá, de una fiesta de Dios a tener presente. Y esto es una fiesta particular porque es el descanso de la tierra, ¿se acuerdan? Entonces, para que tengamos presente que cómo tenemos que construir el yugo con Dios, con Jesucristo, construir el yugo con Jesucristo, con la Torá hecha carne, porque ahí está el secreto, el esfuérzate y sé valiente, porque no hay otra manera de construir ese yugo, lo que hablábamos antes. Si yo no pongo mi valentía y mi esfuerzo para construir un yugo, no puedo, la relación se construye con valentía, lo mismo el amor se construye con valentía, porque si yo solo voy a estar en el amor en la fácil, claro, es todo fácil. Pero y en los momentos complicados es donde ahí realmente se ven, como quien dice, los pingos se ven en la cancha, se decía, ¿no? Creo que también ahí en el versículo 9 está hablando de la responsabilidad que Moisés le está dando a todos los sacerdotes. O sea, sabemos que es la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, y nosotros a través de Jesucristo hemos sido hechos sacerdotes, ¿no? Entonces está confiando en que cada uno de nosotros seamos esos sacerdotes que llevemos la palabra a nuestro hogar, a nuestras congregaciones. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no poco, en abundancia. En Josué dice que hay que meditar de día y de noche. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno y cántico espiritual. O sea, lo importante de esta confianza, como que Moisés está dando dos cosas, ¿no? Está dando el liderazgo a Josué, pero le está dando la responsabilidad del sacerdocio, ¿bien?, a todos los sacerdotes. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Dios puede poner líderes, ¿bien?, pero no porque haya un líder me quita la responsabilidad a mí de ser sacerdote. Entonces, nosotros, en todo grupo humano siempre va a haber un liderazgo, ¿no? En todo grupo social siempre va a haber un liderazgo natural. Lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra responsabilidad como sacerdote es esta: que abunde la palabra de Dios, la exhortación, el animarnos, el cantar, ¿no? Habla de alegría, o sea, transmitir la alegría. Es que el sacerdote no deja de ser también un líder en su casa, por supuesto, primeramente,
no deja de ser un líder. Claro, tiene que construir el yugo permanentemente con Jesucristo. No nos tenemos que desapegarnos, tenemos que estar adheridos a Él, porque si no nos salimos de la tierra prometida, nos salimos de su reino, del reino de Dios. Nos quedamos en pasivo y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Por eso hay que ligarnos. Y Dios trabajar en eso. acá marca algo que después va a venir después de la partida de Moisés. Y empieza a profetizar, o sea, ¿cómo? Si le está dando, hay un sucesor, por decirlo, de Por eso Moisés. le dice, esforzate porque viene todo esto. Claro, o sea, hay un sucesor. Esforzate porque son rebeldes. Y hay ya levita. le adelanta, así, de acuerdo al comportamiento que han tenido, así, la genética que traen, ¿no? Cuando hablamos de la herencia generacional, y hablaba de la diversidad a través de las tribus, ¿no? En esa rebeldía con que allá a los pocos días de salir ya estaban quejando, así, y eran hijos de quejosos, ¿no? Entonces esa necesidad de ser esforzado, ¿no? De enseñar la palabra, y establece con claridad ahí a partir del verso 12 hacia quién tenía que enseñarle, ¿no? Claro, la gran comisión creo que se está expresando acá. Claro. El versículo 16 se viene todo lo que va a pasar, ¿no? Esa profecía, voy adelantando porque ya nos va quedando poco tiempo. Sí, espera, porque ahí estoy, perdóname, que me gustó lo que dijo Alejandro, porque yo lo veo, el 11 y el 12, está hablando de la gran comisión, sí, iba a decir otra cosa, y habla de 4 verbos: oír, aprender, temer y hacer. No son 4 verbos cualquiera, ahí está la gran comisión: oír, aprender, temer. Porque esto es algo que también me llamó mucho la atención. Habla de la construcción del temor de Dios. Son los 4 peldaños. Y el proceso, ¿no? Y el Porque proceso. no se trata solamente de leer para que oigan, Claro. sino de enseñar, Aprender para enseñar. con firmeza para que puedan aprender. Claro. Si no, no podés realizar la gran comisión. Sí. Y la construcción del temor. Aprender a Y ahí temer. ahí se va a materializar si ha sido bien enseñado. Así, cuando hay una buena enseñanza, con claridad así de los conceptos y de quién tiene que ir delante para recibir el cuidado y la protección que el pueblo necesita, Dios tiene que ir adelante. Claro. Sí, cuando no se transfiere esa convicción, el pueblo siempre, digamos, malogra los resultados y vive las consecuencias de la maldad externa producto de su mala decisión. Exacto. Fíjate que el versículo 13 dice lo que estás diciendo: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces ahí está el secreto de este trabajo, de la gran comisión. Oír, aprender y construir para poder construir el temor de Dios. Es fundamental. Pues si no construimos el temor de Dios en los que vienen, mueren. Es como que no le estoy dando si cabe la expresión, es como que no le estaría dando ese mandato de autoridad del temor de Dios. Por eso la ¿Me explico? responsabilidad de los sacerdotes, cuando Moisés le da a los sacerdotes a que instruyan, porque él dice que el oír viene, ¿cómo es? La fe viene por el oír, y el oír por la por palabra la de palabra de Dios. Dios. Entonces, la fe, la emuná, bien, cuando uno construye la emuná, también va construyendo el temor de Dios. O sea, hay una regla de 3 simple que están en Discipulado 1, ¿no? Cuando vemos que la emuná, el temor de Dios y el amor crecen juntos o decrecen. O sea, uno no puede decir tengo emuná y no tengo amor, o tengo amor y no tengo temor de Dios. Son 3 cosas que van de la mano. Son 3 cosas que si uno aumenta la emuná, bien, aumenta el temor de Dios y aumenta el amor hacia Dios, ¿no? Entonces son 3 cosas que van totalmente de la mano. Sí, pero sí, yo entiendo acá, escucho la palabra de Dios. Acá está. El oír y el temer. Yo creo que, porque fíjate que lo dice 2 veces. El oír y el temer, ¿no? El oír, Claro, el oír con obediencia y el oír con sabiduría. El temor de Dios viene posterior, porque yo ¿cómo voy a temer a Dios si nunca escuché de Dios? No, por eso. Por eso primero está el oír. Por eso el oír y el temer. Va primero el oír y como lo marca en el 12, oyes para aprender. Exacto. Aprendiendo, temes. Exacto. Y en ese temor sí está el acceso, está la llave. Claro. ¿No? Porque es un temor reverencial de obediencia. Exacto. ¿No? Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces digamos,
cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor le damos lugar para que comience la buena obra, ¿no? Y dice que la va perfeccionando día a día. ¿La hace de prepo el Señor, por decirlo de una forma? No, en la medida que le vamos dando lugar para que nos renueve. A través de la obediencia vamos transformando, ¿no? Dice que tenemos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, que todo lo que vamos a hacer diariamente los filtremos. Es agradable, es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y después ya a un plano más fino, como decía Pablo, así, todo me es lícito, más no todo me conviene. O sea, todo me es lícito. Dentro de todo lo que me es lícito, no todo forma parte del propósito que Dios tiene con cada uno. No que todo me es lícito porque puedo hacer cualquier cosa, claro. Sino que dentro de la voluntad de Dios hay cantidad de cosas que podemos hacer. Ahora, todo hace al propósito, al plan individual, no. Tenemos que buscarlo eso en esa comunión, ¿no? Cuando el Señor les decía a los discípulos, si me amáis, guardad mi mandamiento, ¿no? Si los mandamientos de mi Padre. Ahí vamos a la instrucción, seguir la instrucción, poner a Dios delante para ser guardados, cuidados y bendecidos. Muy bien. Bien. Después viene en el 16 lo que está profetizando que va a suceder después de la partida de Moisés, que no lo tenía el texto, pero sé que no lo pasé, en donde nos dice que ¿Te acuerdas? no me acuerdo, Te lo busco. que hasta los días de Josué, bien, acá está, Josué 2:7 dice: y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Yahweh que él había hecho por Israel. En los tiempos de Josué vemos que el pueblo siguió en obediencia, que esto se cumple posterior a Josué. O sea, cuando Josué estuvo liderando, el pueblo dentro de todo siguió y conquistó la tierra y no se desvió. Después de la muerte de Josué es que se cumple todas estas maldiciones que vinieron, obviamente a consecuencia de el alejarse a Dios. Pero nosotros sabemos, había hablado vos, Adrián, de la gracia, bien, que la ley, las instrucciones de Dios vinieron por Moisés, pero en Jesucristo vino la gracia. La gracia y la verdad. Y la gracia y la verdad, ¿no? Y la gracia creo que es ese colchón, que no es que lo tenemos que usar para poder pecar deliberadamente, sino que es un colchón que nos lleva a cuando tenemos esos errores, bien, por ser humano que somos, que nos equivocamos, tenemos esa gracia. Y por eso es que tenemos que estar agarrados. Como en los trapecistas, la red de contención, pero no es para que se tire sobre la red, sino, exactamente, sí, claro, llega a caer. Exactamente, ¿no? Si tengo la cuerda, está bueno el ejemplo que está dando, ¿no? Yo tengo que ir caminando sobre la cuerda, que sería la instrucciones de Dios, la palabra de Dios, pero sabiendo que tengo una red, que en Jesucristo, ¿no? Tenemos esa red que es la gracia de Dios para que nosotros no podamos morirnos. Y más allá que dice la palabra que Dios va a esconder su rostro en aquel día, porque obviamente Él no puede habitar, Él es santo y no puede habitar en la maldad, en donde hay pecado, pero tenemos también esto, ¿no? Tenemos esta gracia de Dios que dice, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, cuando hay una humillación, hay un arrepentimiento, hay una verdadera teshuvá, bien, e invocamos el nombre de Yahweh, y dice: y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bien, o sea, vemos como siempre la misericordia de Dios y la gracia va por delante. O sea, no es que la gracia empezó el día en que Jesucristo vino acá a la tierra, sino que en Jesucristo ya está la gracia, pero desde antes ya que viniera a la tierra. Sí, siguiendo el hilo de la historia, como lo estaban diciendo, una vez que muere Josué, se viene toda esta problemática, que en realidad pensemos que los hebreos toman una tierra donde era totalmente idólatra,
y ellos se contaminan de esa idolatría del pueblo, haciendo reverencia a los dioses de los cananeos. Cuando el pueblo, y acá comienzan los ciclos, ¿sí? La apostasía, la negación de la fe, el arrepentimiento, la confesión, y Dios los renueva, le envía en distintos sectores de la tierra, ¿no?, de Israel, envía jueces, que no son los jueces que nosotros conocemos, y por eso sí el libro después de Josué creo que siguen los jueces, en donde eran libertadores. ¿Por qué? Porque existía ese arrepentimiento de parte del pueblo y la misericordia de Dios en enviar esas personas, siervos de Él, para hacerlo volver a la realidad, ¿cierto? Tu Dios es el único y verdadero, vos no tenés que confiar en dioses ajenos, y vuelve la restauración del pueblo. Y ahí se marca totalmente la misericordia y la gracia de Dios, si lo vemos de un plano histórico, siguiendo la línea de la que venimos estudiando, ¿no? Luego ahí en el versículo 21 habla de los escritos de Moisés, ¿no? Los escritos que luego vamos a ver la semana próxima en el Cántico, como una confrontación, como lo pone por testigo de aquellas cosas que cuando uno empieza a errar, ¿no? Es decir, tener ese parámetro de control, ¿no? Y dice cuando en el 21 dice: cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, ¿no? Es decir, la palabra, es decir, lo que el Señor le ha mostrado a Moisés para confrontarnos con nuestras equivocaciones, cuando vemos los síntomas, ¿no? Es decir, entramos en la mala. ¿Por qué entramos en la mala? Es decir, porque el Señor nos metió acá. No, si entramos solo por desobedecer, en algún momento dejamos de prestar atención a la instrucción de Dios, por comodidad, porque ya nos creíamos que la sabíamos y la podíamos hacer sin estar repasando, sin estar haciendo este ejercicio de leer y releer la instrucción y de ponerla por práctica. ¿Cuántas veces uno se relaja para decir, no, eso ya lo sé, no necesito repasarlo? Y falla en algo. Es decir, una sola acción fuera de la voluntad de Dios ya trae maldiciones. Sí, el enemigo está al acecho, ¿no? Es decir, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Ante la mínima puertita que dejemos abierta, el enemigo obra para destrucción. Y esto del cántico, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Cómo se utiliza el tema de en una melodía, palabras en una melodía, poner palabra de fe en una melodía, eso genera que uno se lo graba rápido. Recordemos que ellos no tenían todo como nosotros acá, tenemos todo hojitas, tenemos papel, tenemos Biblia. Entonces, ¿cómo genera fe? ¿Cómo genera emuná en todas esas personas? Bueno, entonces con un cántico uno lo tiene permanentemente resonando en la mente, y eso hace que nuestra emuná pueda crecer, y ahí crece el temor de Dios, crece el amor a Dios, crece la emuná, ¿no? Entonces, qué importante, porque ahí se cumple lo que estaba en la porción de la Brit Harayá, que era el último versículo, que lo habíamos dicho recién, ¿no? El de Romano. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, como siempre está la vacuna, ¿no? Esto que dices de la ventaja que tenemos hoy, ¿no? Tenemos una gran ventaja para que se cumpla lo que está allí en el verso 26, ¿no? Cuando dice: tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, ¿no? Todos tenemos una Biblia en nuestra casa, y es ese instrumento para confrontar. Es decir, estamos llevando todos nuestros pensamientos pasados por la obediencia a Cristo, es decir, a Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Estamos desarrollando todas nuestras actividades en el ámbito secular, no solamente en el ámbito de la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos anima constantemente a ir haciendo los ajustes, ¿no? A encontrar los aspectos puntuales para practicar esa teshuva, ese regreso a la instrucción, ¿no? Para ese regreso al Padre, que no haya nada que el acusador pueda utilizar para separarnos o enfriarnos. Bien, ya son las 11:28, así que le vamos a dar gracias a todos los que han estado del otro lado acompañándonos, y esperamos que todo lo que se haya hablado, todo lo que se haya dicho haya servido para edificación.
Recordamos que en los streaming, en donde usted nos ha estado viendo, en los chats de los streaming, ahí se ha puesto un link para que usted pueda ingresar. Si es que no se congrega en ningún lado, usted pueda ingresar allí para poder recibir dirección, para poder recibir estudios y diferentes tipos de reuniones que se van teniendo en la semana para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ese grupo está administrado por el pastor Enzo Domínguez, en el cual él mismo va a ser el que le va a dar las instrucciones a seguir posteriormente. Le damos gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones y retransmisiones. No sabemos si pastor Enzo Domínguez tiene luz. Seguramente en 15 minutos se va a estar retransmitiendo este programa del día de hoy, y si no, bueno, después lo podrá ver grabado en la página de retorno.tv. Le damos gracias al pastor Horacio Corneli, al pastor Enzo Domínguez, al pastor Francisco Domínguez, al pastor Rubén Font, que hicieron posible toda esta transmisión y retransmisiones en los diferentes medios. Desde ya, muchas gracias, que Dios lo bendiga grandemente en este día de reposo y que tenga una linda reunión congregacional en cada lugar en donde se estén congregando. Feliz día de reposo para todos. Chau, chalo. Gracias, bendiciones a todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupo de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica